Buenas tardes y bienvenidos a esta conversación. Yo querría empezar con una pequeña anécdota personal sobre Estados Unidos como nación hispanoamericana. En el año 81 fui a estudiar el último año de bachillerato a Estados Unidos con un programa de intercambio. Una de las asignaturas era Historia de América y hojeé el libro antes de que empezara el curso y vi que el primer capítulo estaba dedicado a la conquista española y lo resumía en un cuadrito que ponía: los españoles mataron a los indígenas americanos, violaron a las indias, robaron el oro y destruyeron todo. Punto. Claro, yo estaba recién llegada, mi inglés no era todavía suficientemente fluido, pero aún así pudo más el sentido de justicia histórica. Le dije al profesor que si iba a dar eso así, que yo quería hacer unas cuantas precisiones. Entonces el hombre puso una cara un poco desconcertada y el día que empezaron las clases saltó directamente a la lección número 2 y yo me quedé bastante más tranquila. Lo siguiente fue en octubre, que bueno, pues Estados Unidos conmemoraba el día del descubrimiento de América y resulta que era obra de italianos. El día de Colón, fiesta nacional, es esencialmente una celebración de la colonia italiana. El papel de España está tan borrado que os acordaréis, supongo, que en 2021 Joe Biden felicitaba a los italianos, reivindicó a Colón como el primero de los italianos en el día de la celebración justamente de este Fiesta Nacional, el Día de Colón, que es el segundo lunes de octubre. Felicitó a los italianos, a Colón como primer explorador de los exploradores italianos que llegaron a Estados Unidos, llegaron a América y que hicieron una gran tarea, mientras que los europeos, los separaba y obviamente se refería a los españoles, habían estado haciendo el bestia por ahí abajo. Obviamente, España ha descuidado la historia de América en los planes de estudios. Los libros de texto latinoamericanos tampoco contribuyen exactamente a un conocimiento distanciado y los políticos aún menos, y en Estados Unidos tienen una confusión considerable. Parece, Manuel, que los historiadores profesionales tenéis la batalla perdida. Bueno, el comienzo, desde luego, no puede ser más optimista. Yo creo que la batalla es una batalla que tiene que ver con las ideas, con la historiografía y con los marcos narrativos, a fin de cuentas, por supuesto, con la educación, como bien acaban de mencionar. Cuando venía para acá estaba pensando en que alrededor de ese término, querida presidenta, Estados Unidos, nación hispanoamericana, se encerraba eso que llamamos en los diccionarios una tautología, ¿no? Y bueno, me fui al diccionario de nuestra querida Real Academia de la Lengua con la ASALE, la Asociación de Academias de la Lengua Hispanoamericana. Ese es nuestro diccionario común de los hablantes de español a nivel global. Y las dos referencias que tiene son bastante duras para venir en un diccionario. Primero, es una repetición innecesaria y poco afortunada, la tautología. Lo segundo, es un enunciado que repite sin aportar nueva información. Pero ¿por qué creo que estamos ante una tautología? Y asumo con toda tranquilidad que estamos ante una tautología. Porque, desde luego, las personas, por lo menos una parte importante de los que estamos aquí esta tarde compartiendo esta inquietud, creo que asumimos el postulado que nos habéis propuesto, que Estados Unidos es una nación hispanoamericana. Lo que ocurre es que los puntos de vista bajo los cuales asumimos esa tautología son distintos y, en el caso de los historiadores, son muy particulares. Porque digamos que las razones por las cuales, como historiadores profesionales, asumimos este principio como una verdad historiográfica, tendrían que ver con una revisión de la historia global. Estados Unidos es una nación hispanoamericana porque el 56% de su territorio actual formaba parte
del Imperio Español, de la monarquía española en 1800, más de la mitad. No es, por tanto, una cuestión baladí. Las famosas 13 colonias son apenas una pequeña franja de tierra al oriente de América del Norte, que literalmente es un conjunto de colonias que nacen por cuestiones fundamentalmente de sectarismo religioso, y dentro de la dinámica del primer imperio inglés son los lugares donde no quería ir absolutamente nadie. Hay una anécdota muy divertida en la década de 1720 de Lord Walpole, cuando le preguntan, primer ministro inglés, qué opina sobre cobrarle algunos impuestos a estos colonos. Y él señala que no se puede cobrar impuestos a una gente que vive en un lugar tan espantoso. Es una cuestión casi de moral política, diríamos. Si repasamos el paisaje cultural, lo que encontramos, Maite, es que está todo contaminado, sesgado, configurado por la pertenencia a la primera globalización y a la monarquía española en sus ediciones sucesivas. Los Reyes Católicos, por supuesto, y de ahí en adelante Florida se llama Florida en español por algo. La monarquía universalista de Felipe II, las monarquías católicas y, por supuesto, las monarquías nacionales españolas del siglo XVIII, las monarquías borbónicas. Así que no hay más que bajarse del avión y encontrarse con los vestigios de la experiencia humana anterior a la de uno, con un poquito de apertura, sin el sesgo autorreferencial obligatorio de quien solo quiere ver aquello que de antemano ha prefigurado como la prueba de que tiene una determinada razón. Sí que la primera razón es estrictamente historiográfica. La historia es una ciencia que cuenta la verdad. La verdad de la historia es la verdad de los historiadores. Por supuesto, no nos tenemos que poner nerviosos por recuperar este viejo principio del oficio historiográfico y de la tarea del historiador. Sí, contamos la verdad lo mejor que podemos, frente a toda la debacle de los años 60 del post-estructuralismo y del derrumbamiento de la autoridad en el mundo intelectual. Yo creo que ya hemos superado el derrumbe, francamente, hace mucho tiempo, en particular en España y, desde luego, en los países de habla española del otro lado del Atlántico, y podemos contar nuestra historia con total tranquilidad. Pero termino con un apunte sobre la tarea del historiador y de los historiadores. Los historiadores somos productores de narrativas, de relatos y somos parte de la industria cultural y creativa. Hacemos ensayos, escribimos, tratados, por supuesto podemos hacer algún podcast, Beatriz, y producimos documentales. Nos dedicamos a la educación de manera muy primordial, con mucha ilusión en muchos casos, y ahí contamos la verdad de lo que vamos encontrando. ¿Cuál es la capa que hay detrás de la experiencia humana delante de nuestros ojos si queremos ver esa densidad experiencial? Si queremos responder las grandes preguntas. La primera pregunta de la historia global es ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque somos herederos de quienes nos han precedido. Y ha habido más gente con emoción, con simpatía, con cariño, con emprendimiento, con generosidad, como don Rafael del Pino, y por eso estamos aquí. Y yo creo que en ese sentido, lo dijo Benedetto Croce, toda historia es historia contemporánea, la tautología de Estados Unidos, nación hispanoamericana, es algo que podemos suscribir con absoluta tranquilidad historiográfica. Muchísimas gracias. ¿Estás de acuerdo? No, yo antes de eso, yo quería agradecer el honor de estar aquí compartiendo con vosotros, pero sobre todo porque esto para mí es muy especial, porque yo soy el primer becario de la Fundación Rafael del Pino, que nos financiaron ir a Harvard a estudiar un año en los cursos de doctorado del Departamento de Historia. Si no hubiera sido por esa beca, yo no hubiera podido dar el salto de la historia que estaba yo haciendo aquí en España a publicar en Estados Unidos. Y por eso mi agradecimiento personal. Y ya cuando quieras empezar. Bueno. Pues estamos hablando de
3 siglos de dominio español, del 16 al 19, en un territorio enorme, como se ha dicho aquí, que perteneció al Virreinato de la Nueva España. ¿Qué tipo de actividad española? Porque da la impresión de que España, la corona se empleó menos a fondo. No lo sé si es una impresión equivocada. Fue esencialmente exploradora, evangelizadora. ¿Qué peso tuvo la economía a lo largo de esos siglos? ¿Qué presencia? Parece como que tenían posiblemente a lo mejor menos recursos o estaban ya demasiado centrados en el resto del continente. Es que es lo que acabas de decir tú. Es decir, la gran expansión del Imperio Español hacia el norte se produce en una época muy tardía en la cual ya están consolidados los dos grandes virreinatos, que son el de Nueva España y el de Perú. Y básicamente es que no hay un sustrato cultural unificado, como puede haber en el Imperio Azteca o en el Imperio Inca, y no hay una serie de recursos naturales evidentes. La población es muy escasa y está distribuida en una serie de comunidades muy dispersas. Entonces, no basta con llegar los hombres de Cortés o de Pizarro, enfrentarse, cortar la parte superior de la pirámide social, ponerse ellos y desde ahí gobernar, sino que hay que ir paso a paso cada uno de los grupos indígenas que hay dispersos por todo el territorio. Unos grupos indígenas que se van moviendo, es decir, los comanches empujan a los apaches empiezan a empujar hacia abajo y entonces hay problemas. Y la corona española se va expandiendo con dos instituciones que son el presidio y las misiones, pero teniendo en cuenta que es una zona tremendamente con muy poca población y sin grandes recursos naturales que atraigan una población hacia allá. Y es una expansión que se produce mucho después de lo que ha sido el núcleo duro, que es la Nueva España y Perú, y se produce bajo unos monarcas diferentes con unos modelos de colonización completamente distintos. La política indígena que se aplica en los núcleos duros de Perú y de México es completamente distinta a la nueva política indígena que se diseña para estos territorios, no solo en el norte, sino también los territorios de expansión en el sur del continente, que es lo que es Chile y Argentina al sur. Pues hay que tener en cuenta que Estados Unidos se ha apropiado de un continente. Estados Unidos, cuando tú hablas de América, es Estados Unidos. Cuando en España hablamos de América, es todo el continente. Para los norteamericanos, las Américas es todo el continente. Pero eso pasó desde el principio. Es decir, el ejército de George Washington era el ejército continental. El parlamento en el cual se reunían los representantes independentistas que después constituyeron los Estados Unidos era el Congreso continental. Con lo cual, esa expansión y esa visión se ve desde el principio. Eso luego iba a preguntaros justamente por el Destino Manifiesto, pero daremos el salto después. A pesar de esta colonización más dispersa, ¿qué patrimonio material e inmaterial cabría destacar de esa etapa, aparte de la toponimia? Bueno, que sobre todo la marca de presencia institucional de la monarquía española tiene que ver con las ciudades, tiene que ver con lo urbano. Y en ese sentido, la pregunta sería un poco un contrafactual, ¿no? ¿Se podría entender los Estados Unidos actuales sin la experiencia urbana hispánica? ¿Nos imaginamos Estados Unidos sin Los Ángeles, sin San Francisco, sin Agustín de Florida? Nos quedaría, con perdón, Miami, un balneario maravilloso de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y bueno, algunos otros sitios por el norte de pescadores de bacalao y cosas por el estilo. Por otro lado, absolutamente lugares tan maravillosos como Boston. Bueno, yo creo que la presencia institucional española tiene que ver con un tanteo de exploraciones, como bien ha mencionado Gonzalo. Ya en 1523 hay exploraciones, Lucas Vázquez de Ayllón, en la Virginia actual y en la zona de Washington, así que no quedó piedra sin remover, ni río sin subir, ni Canadá, Alaska. Hasta donde se podía llegar desde el punto de vista de la logística de la exploración marítima. Y luego de eso lo que hay, y yo creo que eso es, como lo ha planteado muy bien Gonzalo, es esa irradiación novohispana que se va consolidando como algo no planificado, como algo sobrevenido en la monarquía, fundamentalmente desde el norte de México. Y aquí hay dos hechos fundamentales de la historia global española e hispana. Y tiene que ver con dos cosas que no existían. Dos montañas que no se conocían antes de 1492, Potosí, 1545 y Zacatecas, 1565.
negro sobre blanco. Ese es el dinamismo de la globalización, de la integración de los territorios a nivel planetario, y ahí es donde Estados Unidos empieza a asomar como una posibilidad geográfica más allá de la mitología, porque estaba todo confundido. Algo tan sencillo como California. Bueno, ¿de dónde viene California? De la reina Calafia, ¿no? Un territorio mítico que ni siquiera se sabía si era una isla o una península. Pero esto el que sabe es Gonzalo. Pero también ten en cuenta que los mapas son muy mentirosos. Es decir, lo que decíamos antes de 1783 y hasta el Tratado de 1795, hay unos mapas estupendos, e incluso impresos en Londres, en los cuales se ve que 2/3 de lo que es la superficie continental de Estados Unidos están bajo soberanía española. En realidad es una soberanía muy fluida, porque en realidad presencia de la administración española, indirecta o directa, es muy tenue. Se diseña una nueva política indígena en la cual se firman tratados que tienen la consideración de casi tratados internacionales, que son entre la corona española y diferentes grupos indígenas, cosa que no había pasado en ninguna otra parte del Imperio Español, porque en ese momento se dan cuenta que es la única manera de ir incrementando la frontera y protegiéndola. Y de hecho, quien tiene la soberanía y el poder sobre el territorio son esos grupos indígenas, en alianza con la corona española. Pero es un control indirecto, cosa muy distinta del control que había en los núcleos duros de Zacatecas y Potosí. No hay un Zacatecas ni un Potosí en Norteamérica. Es interesante también, bueno, viendo un poco en términos de hitos y relaciones con la población, las órdenes que se dio para crear santuarios para los esclavos que huían de las provincias británicas. Gracia Real de Santa Teresa del Mosé. Sí, señor. Por ejemplo, eso yo no lo conocía y me ha llamado muchísimo la atención, que eso por lo menos sí al parecer está reconocido en la propia historia de Estados Unidos, ¿no? Pues Sí. es la primera. Tenemos aquí a Mike Henderson, ¿no? Claro. Mike Henderson es producto de la política distinta de la regulación de la esclavitud, de la cual el padre de Manuel Lucena era quien más sabía. Distinta en el Imperio Español que en el Imperio Británico. El Imperio Español, su legislación sobre la esclavitud está profundamente enraizada en un cristianismo muy sólido, en un catolicismo muy sólido, que tiene completamente diferente visión de lo que es el protestantismo en cuanto al sistema de la esclavitud. Los dos son sistemas despreciables, la esclavitud, pero hay que entender que son distintos conceptos de cómo se organizaban. Uno, por ejemplo, es el ejemplo del sistema de la coartación. La coartación era un derecho que tenía el esclavo, con lo cual el esclavo en el derecho español es una persona reconocida como persona, pero con derechos limitados, mientras que en el derecho británico es una cosa mueble, un bien mueble. No siempre fue así, pero vamos. Esta coartación significaba que tú como esclavo tenías derecho a trabajar un día a la semana, ganarte tu dinero y con ese dinero poder comprar tu libertad a un precio que fijaba no el dueño, sino fijaba la autoridad española. Y ahí fue cuando Bernardo de Gálvez a Agnes Mathieu Platilla le concedió la libertad porque su marido había estado combatiendo las campañas de Bernardo de Gálvez a lo largo del Mississippi. La Gracia Real de Santa Teresa del Mosé, estudiada por Jay Landers, es una población al norte de San Agustín, en la Florida. San Agustín es la población más antigua que ha sido continuamente habitada en el continente norteamericano. En los Estados Unidos la más antigua es San Juan de Puerto Rico, pero en el continente norteamericano es San Agustín. Fundada en 1565. Mucho tiempo antes de cualquier intento de exploración y de asentamiento inglés. Al norte de esta, que es la frontera con las colonias británicas, lo que estableció la corona española es un santuario para aquellos esclavos evadidos de las Carolinas, fundamentalmente, y de las Georgias, que al llegar a ese sitio, siempre que se convirtieron al catolicismo, por supuesto, no hay que olvidarse de la época en la que estamos, adquirían su libertad y se podían quedar asentados en ese territorio, con la obligación de defenderlo. Y esa población fue la última que se fue de las Floridas cuando en 1763 se pierde la Guerra de los 7 años y la Florida pasa a manos inglesas. Ellos son los últimos que se van, porque en realidad constituían un foco peligrosísimo para los intereses de los grandes dueños de las plantaciones inglesas del norte, porque todos los esclavos se le iban para allá. Y de hecho los grandes problemas que tiene España después de la independencia de Estados Unidos con los Estados Unidos, en el cual éramos fronterizo de España con los Estados Unidos, toda la Florida y después todo el Mississippi,
compartieron esa frontera, el principal problema, junto con la navegabilidad del Mississippi, era el foco de atracción que representaba para los esclavos evadidos San Agustín, es decir, Gracia Real de Teresa. Eso lleva enfrentamientos también con las fuerzas inglesas. Con las fuerzas inglesas y después con las fuerzas norteamericanas. ¿Quieres añadir algo más o paso? No, era... querría hablar del papel de España, justamente en la independencia de Estados Unidos. Llama la atención que una monarquía apoyara a lo que fue al germen de una república con unos principios de libertad que evidentemente eran distintos, ¿no?, a lo que había aquí. ¿Cuál es el trasfondo de ese apoyo y por qué se implicó tanto España? En política exterior, el eje fundamental es la defensa del interés nacional. No se puede llamar interés nacional del siglo XVIII porque no hay nación, pero el interés propio, el interés de la corona española, el interés de la corona británica, el interés de quien fuera. Y cada uno de los participantes defendía su propio interés. Y ahí lo que hizo España fue defender su propio interés. ¿Por qué? Primero, en 1763 se pierde una guerra contra Gran Bretaña, la guerra de los 7 años, se pierde la Florida y se está muy fastidiado. Pero no solo está muy fastidiado, sino que se quieren recuperar varias cosas. Se quiere recuperar Gibraltar, se quiere recuperar Menorca, se quieren echar los ingleses del Centroamérica, se quiere recuperar la navegación del Mississippi y se les quiere echar de la Florida. ¿Vale? Entonces, para conseguir todo eso, España no es que se alíe con Estados Unidos. Lo que hace es se alía con Francia para golpearle a los británicos. Pero los norteamericanos hacían exactamente lo mismo. Cuando se estaba negociando la paz del 1783 en París, con Benjamin Franklin como jefe de su delegación, mentían como bellacos a los franceses sobre lo que estaban negociando con los británicos. Aranda le hacía, literalmente, hay que hacerle la cama a los franceses a la vez que estaba negociando el tratado de alianza con los franceses para entrar en la guerra. España pretendía al principio obtener todo lo que podía sin tener que entrar en la guerra. Y estaba obteniéndolo muy bien. Y mientras tanto apoyaba. Lo que le interesaba a España en ese momento era la continuidad de la guerra, porque debilitaba a los británicos. Como les interesaba a los británicos la continuidad de la guerra a España. Cuando España, Bernardo de Galvez, conquista Pensacola, los norteamericanos están muy cabreados, porque lo que quieren es que los españoles sigan combatiendo en el sur, para que esas tropas que están combatiendo los españoles en el sur no se les muevan al norte y se les vayan a Nueva York. Y segundo, porque los norteamericanos estaban luchando por un país para ellos, no para que otra potencia colonial europea les quitase un trozo que ellos consideraban que era suyo. Es decir, aquí no hay buenos y malos, todos lo hacían por interés puro nacional. Entonces, lo que hizo la corona española con unos gobernantes que no podíamos tener una generación mejor de gobernantes, Florida Blanca, Aranda, es decir, entre ellos se llevaban a matar. Y no hay más que leer, sobre todo Aranda, porque Aranda tiene una pluma muy fácil y insulta por escrito sin ningún tipo de problemas. Se llevaban a matar entre ellos. Pero todos tenían muy claro el interés nacional, el interés de la corona. ¿Vale? Una corona que al final, por ejemplo, en las negociaciones de 1783, en las negociaciones de paz, los británicos ofrecen en algún momento, sí, te devuelvo Gibraltar, pero tú me das Puerto Rico. Eso, desde el punto de vista peninsular de hoy en día, puede parecer que hubiera sido estupendo para no tener a los británicos ahí metidos. Pero es que en ese momento el imperio se miraba como imperio. Y Aranda dice una cosa, que es que no podemos permitir tenerlos, nos hacen más daño los británicos en Puerto Rico que en Gibraltar, que en ese montón de rocas, como llamaba Florida Blanca a Gibraltar. Y entonces Aranda dice, las dos patas de la monarquía, que sean gobernadas iguales con algunas diferencias, pero son dos patas de la monarquía. Y es una concepción imperial, como termina diciendo el artículo 1 de la Constitución de Cádiz de 1812. España la nación española es la unión de los españoles de ambos hemisferios, sin distinción. También es interesante que los virreyes que estaban sobre el terreno, bueno, los enviados por la corona, que asumieron casi todos luego el virreinato, Gálvez, su antecesor, eran realmente muy buenos estrategas. O sea, había muy buena gente. Se juntó una generación de buenos ministros en España y, a su vez, también grandes estrategas sobre el terreno, ¿no? Pero es que yo sinceramente creo que esa buena gente que había entonces la hay también ahora. Y la ha habido con la transición. Y la hubo en algunas épocas. No siempre logran estar en la parte que pueden controlar el poder y hacer cosas.
Y esa generación pero es que no es por casualidad, es decir, los militares habían sido educados. Quizás hay que añadir una pieza fundamental, que es la Real Armada, ¿no? Sí. Son marinos profesionales, vinculados con lo que se ha definido como la meritocracia de la nobleza. Exacto. Gente al servicio del Estado, vamos a decirlo con total tranquilidad, formado en cuerpos disciplinados, jerarquizados. Todo lo que tiene que ver con la tradición de la ingeniería está ahí a su vez, con la infraestructura de imperio, en nuestro libro del Imperio de los Ingenieros. Y yo creo que ellos tienen una visión global de las cosas, tienen una visión perfectamente compartida. Han estado en Nueva España, en el Río de la Plata, el Virrey del Pino, que aquí está su espíritu, por supuesto, también, ¿no? Y ellos tienen muy claro que es lo que llamamos de manera popular la guerra de independencia de Estados Unidos. En realidad es una guerra imperial y que, por lo tanto, hay un cálculo de posibilidades y la tentación de ganarle una guerra a los británicos es demasiado grande, ¿no? Hay que volver y se gana esa guerra, exactamente. Es verdad que, además, la independencia de Estados Unidos supone una rápida, un rápido cambio en la manera de la administración imperial. Y a mí esto sí me gustaría mucho subrayarlo, que mi querido maestro John Eliot trabajó mucho con esta idea. Mientras que las reformas ultramarinas en la monarquía británica producen la independencia de Estados Unidos, solo hay una cosa peor que perder una guerra, que es ganarla y tenerla que pagar. Ahí tienes la prueba. En el caso de la monarquía española, las reformas producen, bueno, un ajuste, y en la década de los 80 ellos aprenden muy bien lo que tienen que hacer. Y ahí sí hay una necesidad de conllevar, convivir, entender por parte de Estados Unidos y por parte de España qué es cada uno. Yo creo que lo comentábamos recientemente también. Lo que se encuentra España es una frontera de miles y miles de kilómetros con una nación que aspira, para nuestro escándalo, a gobernar, a controlar el comercio del Mississippi, lo cual quiere decir Nueva Orleans y el Caribe, gravísimo. Y por otro lado, yo creo que la otra pieza tiene que ver con California, ¿no? O sea, la visión dentro de Estados Unidos de California como algo vinculado a la expansión hacia el oeste, el destino manifiesto. Todo eso es muy antiguo y muy comparativo. Y yo iría a una pregunta anterior, ¿no? ¿Cómo se despliega la monarquía española? ¿Cómo se despliega las civilizaciones hispanas? Bueno, yo creo que utilizan la pieza de las misiones, otra pieza son los presidios, ¿qué son los presidios? Son los fuertes del oeste, más un pueblo, más un lugar avanzado, una frontera negociada, y son las ciudades. Siempre son las ciudades. ¿Es efectivamente una colonización urbana? Porque da la impresión que a lo mejor, al ser todo tan disperso, es más complicado ir creando núcleos urbanos. A mí me gustaría, yo creo que el factor de lo urbano es lo crucial. Tenemos, evidentemente, nadie lo va a discutir, todo lo contrario. Hay un mito misional califórnico, que diría Salvador Bernabéu. Pero, bueno, es que Los Ángeles se funda en 1781, justamente de manera simultánea al dispositivo de control territorial de una época que va a ser recordada como una época dorada de la California hispana, frente a, bueno, otros muchos lugares en el mundo en los cuales la vida es mucho más difícil. Claro, luego viene el Gold Rush, la explosión del oro, y ya estamos en el siglo XIX, ¿no? Pero, ante todo, el dispositivo de organización del territorio tiene que ver con lo urbano. Y lo urbano tiene que ver con eso que vemos en Nueva Orleans. Nos dicen que es el French Quarter, cuando es el Spanish Quarter. Yo creo que Gonzalo ahí puede hablar con mucha más propiedad que yo.
y con cómo al final, donde hay una huella de ciudad, una huella de infraestructura, quizá no acueducto, un camino real de miles de kilómetros, ahí somos capaces de encontrar un vestigio de experiencia hispana compartida, que es global y por la que es UNESCO, ¿no? actual. Los caminos reales han sido reconocidos por la UNESCO. Dos cosas. Uno, la administración es importante, pero en el ejemplo, en el papel de España en la Revolución Norteamericana y la independencia de Estados Unidos, es el papel de la empresa privada. Es decir, durante mucho tiempo la corona española no quería parecer como que estuviera haciendo nada. Y lo que hace es, se crea una empresa bajo el sinvergüenza de Beaumarchais, que se llama Roderique Hermanos, que es un nombre español, porque Beaumarchais, un pobre sinvergüenza, el autor teatral, crea una empresa en la cual 1 millón de libras tornesas lo pone la corona francesa y 1 millón de libras tornesas lo pone la Embajada de España en Francia. ¿Para qué? Para exportar armas, municiones, tiendas de campaña al ejército continental. Cuando eso no es suficiente, se utiliza a comerciantes fundamentalmente del País Vasco, de Bilbao, pero también gallegos, entre los cuales está, por supuesto, Diego de Ardóquil, el primer embajador de España en Estados Unidos, para canalizar toda esa ayuda secreta. Y ese papel de la empresa privada en conjunción con la administración es fundamental. Sin eso no se hubiera mantenido el ejército continental en el invierno del 77, en Valley Forge, que está a punto de morirse por el frío que hay, y se abrigan con mantas zamoranas. ¿Vale? Es muy moderno esa cooperación público-privada. Es que no hay nada como echar un poco para atrás para darnos cuenta que pocas cosas se inventan nuevas. Es volver. Y segunda cosa, España se mete en este lío básicamente porque en el 763 tiene una frontera ¿con quién? Con el Imperio Británico. El Imperio Británico establece en ese mismo año la línea de demarcación, que es un límite para la expansión hacia el oeste de las 13 colonias, que cabrea mucho a las 13 colonias y es uno de los orígenes de la independencia, de la guerra. Entonces, España en ese momento, en Norteamérica, tiene como vecino al Imperio Británico. De repente hay unos colonos que se revuelven y resulta que estos señores van a poder hacerse con ese control. ¿Qué prefiere la corona española? ¿Tener al Imperio Británico como vecino o a 13 colonias revueltas que van a ser una república que en realidad hasta 1787, en la cual se ratifica la Constitución norteamericana, no forman un Estado de verdad? Son una conjunción de estados soberanos cada uno de ellos. Lo que todo el mundo creía en esa época es que las repúblicas, por pensamiento político de la época, solo podían gobernar territorios pequeños. El ejemplo era Venecia, los Países Bajos, pero jamás un territorio grande. Incluso los propios norteamericanos, a los papeles federalistas, les costó un montón a Hamilton convencer a sus conciudadanos de las 13 colonias de que tenían que ser una sola nación. Estados Unidos, su primer jefe de Estado no es George Washington. George Washington es el primer presidente de los Estados Unidos, pero entre que la independencia de Estados Unidos se consigue en el 1783 y George Washington toma posesión, hay una serie de años en los cuales no se sabe qué va a ser eso. Y muchos de ellos pensaban que lo normal que hubiera pasado es que no hubiera un país, sino 2, 3, 4 o 7 o 13. Si llegas a ver la corona española que 50 años después de la independencia, Estados Unidos se convertiría en una potencia expansionista. Pero es que nadie podía prever eso. Eso era absolutamente imprevisible. Hay voces contemporáneas que hablaban de eso, pero la gran mayoría de las voces era, no, eso no va a pasar. Es decir, hay un famoso documento que se atribuye a Aranda, que es el dictamen de Aranda, que es el que dice una potencia que nace pigmea. Ese dictamen es mentira, es una falsificación de 1824-25, como demostró el profesor Escudero. En realidad, nadie pensaba que eso podía pasar. Nadie que supiera de verdad las cosas. Digámoslo de otra manera, el futuro estaba en México. El futuro estaba en México. El futuro era el Virreinato de Nueva España, que era la ciudad más poblada del hemisferio occidental. Había fábricas con 7.000 operarios, cosas asombrosas, y la mayor acumulación de riqueza tangible e intangible estaba allí. Era donde estaba el futuro. Bien, pues medio siglo después, Silicon Valley del momento estaba allí. Medio siglo después, Estados Unidos arranca a México toda la parte norte. En el 48, la guerra del 48. 50 años después, que es el origen, con España por Puerto Rico. Que es el origen para Ulises S. Grant de sus memorias, dice que ese es el gran error que cometió Estados Unidos y está el origen de la guerra civil, en sus memorias. Pero es que México, como dice muy bien Manuel, México es la ciudad más importante del Imperio Español. México era
casi 3 veces más grande que Madrid, que Sevilla, que Valencia, que Barcelona. Estaba en la mitad del comercio Pacífico y Atlántico. Hay un libro muy famoso de Speke que se llama El lago español. El control del Océano Pacífico lo tenía España. Había en las costas asiáticas, chinos, japoneses, lo que quieras, pero el control del comercio a lo largo del Pacífico fue español durante mucho tiempo. Y México estaba en la mitad de eso. Y la riqueza mexicana, no hay más que ir a México y mirar. La plaza del Zócalo de México, que es la plaza mayor de México. La plaza mayor de Madrid es un churro comparado con eso. Es pueblerina. No hay nada que se le compare. Y tú ves la plaza del Zócalo, que es la plaza principal de Lima, que la lástima es que solamente tiene una de las partes que está original, el resto la han ido tirando. Pero bueno, la parte de la catedral y del palacio arzobispal está. Esos tamaños, esas dimensiones, Madrid no tiene esos palacios. Madrid no tiene esas avenidas, no tiene esas plazas, no tiene esas comunicaciones. ¿Puede ser en esa etapa, estamos hablando del expansionismo de Estados Unidos, el destino manifiesto, la ruptura con la herencia española, el momento en que se entierra? Bueno, yo creo que esa es una buena pregunta. Lo que es obvio es que el destino manifiesto, la doctrina Monroe, la ordenación de Estados Unidos antes de la Guerra de Secesión ponen en marcha una dinámica expansionista impredecible que tiene que ver con el aprovechamiento por parte de Estados Unidos, y no hablo aquí de la clarividencia de los padres fundadores del sur, virginianos, hablo de la talasocracia estadounidense, hablo de la gente de mar, hablo de los pescadores, los contrabandistas, los mercaderes. Ellos fueron, y yo creo que aquí hay que decirlo claro, grandes fundadores de Estados Unidos, porque ellos aprovecharon la increíble oportunidad que suponen las guerras napoleónicas para negociar con todo el mundo, ganar muchísimo dinero, acumular muchísimo capital y financiar la revolución industrial de Estados Unidos, la inicial, la que conecta los grandes lagos con Nueva York, con Chicago y de ahí para adelante, la que convierte a Estados Unidos en la potencia del futuro, desde 1820, 1830 en adelante. Y hay que decir que, por supuesto, el apetito del capital riesgo, del contrabando, de la inversión, de la migración europea, todo eso es seguramente imparable e imposible de administrar, y eso es lo que sacaba por comer a México en el siglo XIX, que hay que decir también que sus intentos de organización interna no son precisamente favorables al establecimiento de una defensa del territorio frente a una potencia expansiva tan agresiva como era Estados Unidos ya en 1830, 1840, ¿no? O sea, hay que pensar en que en 1823, tan pronto, ya son capaces de decirle a los europeos del momento, la doctrina Monroe, oiga, América para los americanos, ¿no? O sea, lo que están diciendo es, no se metan aquí porque esto es nuestra esfera de influencia. Claro, debió reírse mucho también en Europa en ese momento, ¿no, Gonzalo? Pero lo dijeron e intentaron mantenerlo y crearon una esfera de expansión que en efecto se va a cerrar en 1893, cuando la ocupación del territorio hacia el Pacífico, que es un territorio ni vacío, ni despoblado, ni carente de ciudad, es una frontera civilizada hispana procedente del virreinato de la Nueva España. Es que el primer caramelo que tienen los comerciantes norteamericanos sobre el Imperio Español se produce precisamente durante la Gran Independencia. Hasta entonces, tú podías, si eras un comerciante norteamericano de la costa este, tú podías contrabandear con algunas posesiones españolas, en el Caribe básicamente. En 1775 y a partir de entonces, los puertos españoles se abren oficialmente al comercio y a la armada, el inicio de la armada norteamericana. Es decir, se reparaban los barcos en los arsenales españoles. Tener en cuenta que de las potencias en lisa aquí, que es decir, España, Francia, Holanda, Norteamérica y España, Francia, Gran Bretaña, es exacto, el único que tiene astilleros capaces de construir barcos
navíos grandes en América es España. Solamente por ese dato, la Armada Española tiene un control sobre el Caribe que no tiene ninguna otra. Se abre todo eso a los norteamericanos, se les abre el comercio. Una vez que se termina la guerra y se firma la paz en 1783, eso se corta. Y dice, sí, hemos sido amigos hasta ahora, pero ahora este es mi comercio, tú a lo tuyo y yo a lo mío. Los norteamericanos, los grandes comerciantes dicen, uy, es que aquí hay un montón de dinero que sacar. Y eso se les queda, se les queda. Y se transforman, en vez de comerciantes, vuelven a ser lo que habían sido antes, que eran contrabandistas. La diferencia entre un comerciante y un contrabandista es legal, ¿vale? Pero el acto es comprar en un sitio y vender en otro. Entonces, esa distinción legal entre contrabandista y comerciante en la costa este norteamericana es muy sutil, ¿vale? Pero muy sutil. Gran parte de los problemas que tienen son con los guardacostas españoles. Entonces, una vez que han podido ver el caramelo de lo que es el comercio, sobre todo cubano, que es un punto por el cual pasa todo, ¿vale? Dicen, uy, es que no se nos puede escapar. Y uno de los puntos grandes de tensión que tiene España después con los Estados Unidos es cómo frenar ese contrabando, cómo regularizarlo. Se medio regulariza en el 795, pero sigue creando problemas hasta el final de la presencia española en tierras americanas. Volviendo a la huella española, 300 años de dominio español y hoy parece que fue nunca. ¿Por qué? ¿Cómo se explica el olvido generalizado del legado en la historia de Estados Unidos, en España también, quiero decir, en los libros de texto españoles y allá en el propio Estados Unidos? ¿Qué factores hay para que... Bueno, yo creo que la palabra olvido me parece demasiado fuerte. ¿Eh? O sea, desde el punto de vista de lo que la historia de España y la historia de América conoce y sabe, no podríamos hacer historia global de España ni historia global de las culturas en español sin la increíble y fascinante aportación de la Academia de Estados Unidos y de las universidades de Estados Unidos. Vamos a decirlo, creo que como es, ¿no? En los años 20, cuando aquí en España se pone en marcha primero los cursos para hispanistas y poco después la Universidad Menéndez Pelayo, es la presencia de Estados Unidos, la curiosidad por Estados Unidos. Es una curiosidad compartida, por supuesto. Es crucial para entender lo que podríamos llamar la modernización política y cultural post-1898. Así que yo creo que, más allá de que nos gustaría seguramente ponderar de manera clara el entender la historia global de la que todos procedemos, yo creo que hay denodados intentos y trabajos fantásticos y en cualquier programa de formación de profesores todo eso viene a estar presente. Lo recordamos precisamente hace poco, ¿no? España es en este momento segundo o tercer país destino de los estudiantes de Estados Unidos en el exterior y en un porcentaje nada desdeñable. Las razones son, bueno, genealógicas, pero de familia, pero muchas veces es curiosidad, admiración, interés por aprender, por Europa. Me dijo una vez una estudiante en Panamá, es que ustedes allá tienen museos y monumentos. Bueno, también hay museos y monumentos maravillosos en Panamá. Hay un punto de vista ahí y yo creo que habría que buscar una apreciación menos tremendista, que esto nos gusta mucho, ¿no? Y ir seguramente a enfoques mucho más ajustados de dónde estamos y sobre todo dónde queremos estar. Y en eso yo sí creo que la evaluación de la historia compartida española e hispana es fundamental. De todo esto que hemos estado contando, hay un capítulo americano, hispanoamericano, crucial. Esos barcos que llegan a Pensacola, que viene de Panza Cola, por cierto, son barcos que vienen de La Habana, que vienen con subsidios situados mexicanos, que tienen tripulaciones de lo que entonces era la Nueva Granada, por supuesto venezolana. Estamos hablando de una historia global hispana compartida. Y si no, no vamos a entender esa nada. manera de compartirlo, esa visión, yo creo que se da claramente en el ámbito académico, sí, entre historiadores, pero no trasciende más allá. Tienes toda la razón, toda la razón. Pero esa no es labor de nosotros los historiadores, esa es labor de la sociedad civil.
La sociedad civil a ambos lados del Atlántico, aquí representada por Unidos por la Historia, pero hay otras organizaciones también que están involucradas en esto. Bueno, también los políticos, quiero decir, que son responsables también de los sistemas educativos y demás, ¿no? Lo que pasa es que y en Estados Unidos hay unas instituciones fundamentales, como las Hijas de la Revolución, que suena muy castrista, pero en realidad no tiene nada que ver con eso. Son las descendientes de aquellos que construyeron la Revolución, los hijos de la Revolución también. También está el Queen Sofia Spanish Institute, importantísima la labor que hace. Mount Vernon, que es la casa natal de George Washington, un montón de instituciones norteamericanas, la Sociedad de Cincinnati, un montón de instituciones norteamericanas están empeñadas en eso y llevan tiempo empeñadas en eso, porque están recuperando su historia y han descubierto que tienen una raíz española muy importante. Entonces, eso es labor de la sociedad civil, que lo tienen que hacer las fundaciones, como la sede de la que estamos hoy aquí, de difundir ese legado. Nosotros los historiadores, en los últimos 10 años, 15 años, el panorama ha cambiado completamente en la academia, tanto española como norteamericana. Cuando yo empecé a trabajar ese tema, era el raro, ¿vale? Ahora ya soy uno más, somos unos cuantos ya, Manuel. Y muy bien, cuanto más, mejor. Pero nosotros abordamos el punto de vista historiográfico. Y huyendo de buenos y malos, huyendo de bonito y bueno y de malos. Leyendas negras, leyendas rosas. Eso no es un concepto nuestro, no es un concepto historiográfico, que además en la historiografía no está debatido, está superado ya hace tiempo. Pero lo que damos es munición para que la sociedad civil coja de nuestros trabajos. Nosotros en realidad somos unos ratones de biblioteca que donde disfrutamos de verdad es en el archivo. O sea, somos unos tíos muy raros. ¿Tú crees, a lo mejor suena un poco frívolo, pero crees que Estados Unidos ha racaneado el reconocimiento al papel de España en la independencia? Tú que has estado estudiando esto a fondo. Quiero decir que no fue hasta 2015 cuando Obama reconoce a Bernardo de Gálvez como ciudadano honorífico y pone su cuadro, su pintura en el retrato en el Congreso. ¿Hay reconocimiento de la...? Pero es que lo estás diciendo tú misma. Es decir, eso ha empezado a pasar hace unos años. Antes no, evidentemente. Pero es que también la sociedad norteamericana ha cambiado mucho. Los datos que tenemos de la población hispana en Estados Unidos son un 19% de la población total de Estados Unidos es población que se califica como hispana. Cuidado con el término aquí, porque es que hispano es un término que viene del censo norteamericano. Cuando el censo norteamericano hace unas preguntas, como habéis visto todos cuando entráis a Estados Unidos, que a nosotros nos parecen ofensivas. Porque empiezan a preguntarte de qué raza eres, de qué dónde es tu padre, si te sientes identificado con esta etnia, con la otra. Y si has sido miembro del partido nazi. Exacto, alguna cosa de esas, que a nosotros nos parecen rarísimas. Entonces, basado en eso, que es una larga tradición norteamericana, el censo norteamericano lo que estableció son diferentes grupos étnicos o culturales en los cuales alguien se identificaba y tenía que marcar una casilla. La idea de poner hispanos ahí fue porque la comunidad italiana vetó poner latinos. Latino. Dijo que no, estos no son latinos. Un gran debate de latinoamericanos. Exactamente. Entonces, se puso Hispanics, básicamente porque eran los descendientes de países de lengua española. Señores, todos ustedes que son españoles en Estados Unidos son Hispanics, no son europeos. ¿Vale? Porque los descendientes de españoles en Estados Unidos entramos en ese globo. Un 1,9, pero lo tengo aquí el dato. De los 65 millones que se reconocen como hispanos en el censo de julio del 23, españoles que vengan de España hay 970.000 de esos 65 millones. La gran mayoría son mexicanos, por supuesto. Y es la minoría más grande de Estados Unidos, porque si hay 65 millones de hispanos en Norteamérica, afroamericanos hay solamente 39,5 millones. Asiamericanos, 19,4 millones. Y otros que se definen como blancos, signifique eso lo que signifique, son 192 millones. Con lo cual, ese peso demográfico que tiene ahora la comunidad hispana no lo tenía hace 25 años. Entonces, es una nueva sociedad que está reclamando, como todas las generaciones, como decías tú antes muy bien citando, toda historia es historia contemporánea. La historia se escribe desde el momento presente. Cada generación escribe su propia historia, porque hay temas que interesan ahora que no interesaban hace 25 años. Entonces, esta historia de España en Estados Unidos es producto de ese nuevo interés. Pero esa nueva en ese sociedad. sentido, entre lo español y lo hispano, digamos, en la actualidad, la presencia hispanoamericana original y las sucesivas oleadas migratorias que ha habido constituyen una realidad, digamos,
interamericana o intraamericana. Ahí ya España queda fuera. Es una nueva realidad. No, en realidad no queda fuera, porque cuando tú ves la celebración del Día de Colón, que es puramente italiano, porque se lo inventaron los italianos el Día de Colón para reivindicarse como una minoría que no eran de pobres muertos de hambre que habían llegado a Estados Unidos para hacer la mafia. Y básicamente en ese lavado de cara, querían blanquear la imagen. en ese lavado de cara de su imagen se inventó el Día de Colón, el Columbus Day, para decir, nosotros somos descendientes de este gran explorador que va además elegantísimo vestido. Todas las estatuas y las placas que hay en Estados Unidos de Cristóbal Colón son puestas por la comunidad italiana. Sí, sí. A la celebración en Washington, en el Día de Colón, al lado de la estación principal de Washington, que hay un súper monumento, nunca fue invitada la embajada española hasta hace muy pocos años. Curiosamente, hasta 10, 12, 15 años. Cuando ya los italianos, ya la comunidad italiana va para abajo, en cambio la comunidad hispana va para arriba, para arriba, para arriba. A cambio, ellos celebran el Día de la Raza. Se celebraba, ahora había una organización que se llamaba La Raza, ahora ya se llama Unidos US, cambió de nombre, porque allí nosotros tenemos el concepto del Día de la Raza como una herencia del periodo de la dictadura, pero allí no se percibe como tal. Las terminologías a un lado y a otro lado del Atlántico cambian con el viaje. Manuel Lucena y yo somos historiadores imperiales en Estados Unidos. Si tú dices que eres un historiador imperial en España, tienes que tener mucho cuidado. Pero en Estados Unidos el término imperio no tiene una carga ideológica como la que tiene en España. En la academia no. La celebración del Día de la Raza, por ejemplo, en México es más como la reivindicación del indigenismo. Y del mestizaje. Fundamentalmente el mestizaje, porque es que América, y la América hispana, Hispanoamérica, sin el mestizaje no se entiende, porque como decía Eliot, el maestro, pero como decía Eliot, el maestro de Manuel, es decir, son dos modelos distintos de colonización. El modelo inglés es un modelo de exclusión y el modelo español es un modelo de inclusión, por razones distintas, de época, de sustrato cultural, unos son protestantes, otros son católicos, unos tienen una economía basada en pequeñas propiedades, otros tienen economías basadas en una industrialización o en unos recursos distintos, por lo que sea, pero son modelos completamente distintos. Esa inclusión da lugar al mestizaje, el problema que es no que se produce en el esa norte. realidad del mestizaje choca con los discursos políticos que están utilizando ciertos líderes. Los discursos políticos chocan con muchas realidades en muchas partes del mundo. ¿Crees, hablando de eso, de lo hispano y lo español, puede esa realidad hispanoamericana en Estados Unidos rescatar el legado español o no? ¿Crees que ya son realidades distintas? No, yo creo que debe estar vinculado. Vuelvo al ejemplo el español, y al optimismo antropológico de quienes tenemos la suerte de colaborar con el mundo de la educación. Yo creo que, por supuesto, que es posible, que esa curiosidad existe, que las generaciones más jóvenes todo esto necesitan saberlo, lo preguntan, contra la idea de la historia plomífera, aburrida, imposible. Estamos llenos de una oferta, yo creo, historiográfica apasionante en este momento. Hay muchísima colaboración desde la sociedad civil y yo creo que, por el contrario, la globalización nos plantea un reto cultural difícil que tiene que ver con, saber cómo somos capaces de adelantarnos, de comprender, de ir por delante de la valoración de lo patrimonial. Y aquí yo creo que volver a lo patrimonial es fundamental, ¿no? Porque estos estudiantes de Estados Unidos, por ejemplo, o de cualquier otro sitio, ¿no? De China, antes de ayer que tuve una entrevista, de repente pueden tener interés en venir a estudiar a España. Bueno, les interesa porque les da claves dentro de la globalización. Hay un pasado muy grande, muy conectado, que es el que explica la existencia de una comunidad global de hablantes de español. Y ahí hay una pieza política civilizatoria, quizá José Luis aceptaría ese término, que tiene que ver con eso que nos precedió, ese imperio y esas monarquías y esa nación española en ambos hemisferios, de la que acaba de mencionar también de Cádiz en 1812 Gonzalo Quintero. Esa percepción de un pasado comunicado es lo que construye una comunidad presente.
y nos llena de preguntas desde las humanidades. Yo creo que ahí el acercamiento de las humanidades es crucial, es fundamental. Tiene que ver con la industria creativa y cultural, con, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la televisión, con las teleseries. Querido profesor Leáñez, hemos conversado sobre ello muchísimo. Bueno, ¿por qué me voy a ir 5 pasos por delante? ¿Por qué las grandes plataformas de producción audiovisual les interesa producir en español? Olvídense, esto es para ganar billete, que diríamos en Venezuela. No es porque haya ningún acto romántico ni porque haya ninguna genealogía insatisfecha. Pura y sencillamente somos necesarios para la gestión y la comprensión de un proceso cultural global y lo hacemos y lo seguiremos haciendo en español. Y por eso Estados Unidos, indefectiblemente, bueno, pues con amor y con cariño y con fricción, como ocurre siempre en las conversaciones culturales, forma parte de nuestro es una pieza maestra del rompecabezas. Pero yo quería insistir en una cosa que ha dicho Manuel, que para entender la época del siglo, hasta el siglo XVIII, los imperios se constituyen y organizan en una etapa en la cual las naciones no existen, no están imaginadas. Las naciones son unas entidades imaginadas. El nacionalismo empieza en Inglaterra a partir de la guerra de la oreja de Jenkins, más o menos, pero se consolida durante la independencia de Estados Unidos. En Francia aparece con la Revolución Francesa. En España aparece con la lucha contra la invasión napoleónica. Entonces, la nación no encaja, los conceptos de nación no encajan dentro de imperio. ¿Vale? Cuando después el concepto de nación se desarrolla es cuando los imperios empiezan a crujir. Pero hasta entonces, no, la patria del Quijote es La Mancha. ¿Vale? El rey de España hasta Isabel II no era España, era rey de las Españas. Y antes de eso, en realidad, cuando tú ves los documentos, los títulos de Carlos III, España no aparece por ningún lado. Rey de Castilla, Aragón, no sé qué, rey de Jerusalén, rey de no sé qué, un cuanto de, pero no aparece por ahí. En las monedas sí, pero es otro tema. Yeah. Hablando, solamente antes de pasar a las preguntas del público que están entrando, por eso estoy mirando el móvil, el valor instrumental del español. Me llamaba la atención uno de los datos que estaba viendo, que es que más de la mitad de los estudiantes universitarios de lenguas extranjeras en Estados Unidos optan por el español, a pesar de que la prima salarial por el conocimiento del español es menor que la prima salarial que dan por el francés o por el alemán. Eso es interesante. Bueno, yo creo que habría que pensar también en la prima salarial comparada y cuáles son otros elementos, seguramente de desarrollo de alguien que vive en Estados Unidos, teniendo 20 y tantos años y siendo estudiante, un ingeniero egresado. Habría que saber también digamos, los valores intangibles que les aporta hablar español y no hablar otras lenguas. No, pero lo interesante es que se mantenga y siga siendo muy fuerte. No, lo que pasa es que francés y alemán hablan 4 gatos. Claro. En cambio, español en Estados Unidos habla un montón de gente. Entonces, esto es ley de oferta y la demanda. Es decir, tengo 40 estudiantes de Harvard que hablan español, pero tengo 3 que hablan francés y 2 que hablan alemán. Y 1 que habla ruso. El estudio del español sigue siendo el más solicitado, que me llama la atención. Vamos, porque es que son números, lo que decía Manuel, son cuentas. Hace 4 años, por primera vez desde que la Universidad de Oxford existe, ha habido más demanda para aprendizaje de español entre los estudiantes que de francés. Estamos hablando de un lugar de producción de élites diplomáticas y, por supuesto, nos encanta el francés y no tenemos nada contra él. Simplemente es muy sintomático de cómo el español recibe una valoración y además una valoración comparativa. Yo quiero aquí señalar que, además, los estudiantes procedentes de Estados Unidos no solo son muy buenos estudiantes, lo sabemos bien, sino que también apoyan mucho una explicación del valor del español y de la cultura española. Cuidado con eso de ponernos estupendos con Bienvenido Mr. Marshall, que nos gusta mucho la película, americanos, porque una posición anti-estadounidense en términos de explicación de cómo funciona la globalización tiene evidentemente unos costos y unas enormes dificultades, con independencia de lo que hagan unas administraciones u otras administraciones, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a pasar